Buen día, ingeniera, ¿cómo está? Somos el grupo número 6 y le vamos a hablar sobre los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos, también conocidos como moléculas orgánicas, son aquellos que proceden de los seres vivos. Esto quiere decir que son compuestos de origen biológico. La principal característica de los compuestos orgánicos es que poseen como elemento principal al carbono. Ahora, podemos decir que todos los compuestos orgánicos poseen carbono, pero no todos los compuestos que poseen carbono son orgánicos. Tenemos algunos ejemplos de compuestos orgánicos. Entre estas están lo que son las proteínas, que vienen a ser las enzimas, las fibras musculares o los anticuerpos. Tenemos a los lípidos, que se encuentran presentes en aceites y en mantequilla. También tenemos a los carbohidratos, como la glucosa. Tenemos a los hidrocarburos, como el benceno. Y a los ácidos nucleicos, como el ADN o el ARN. Dentro de la diversidad de compuestos orgánicos que existen, podemos decir que todos comparten una serie de características en común. La primera es que poseen como elemento principal el carbono, casi siempre enlazada al hidrógeno. La segunda es que forman enlaces covalentes estables, las cuales dan lugar a cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. La tercera es que pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas. Y la cuarta es que no son buenos conductores de electricidad. Propiedades de los compuestos orgánicos. Llamamos propiedades de los compuestos orgánicos aquellos atributos propios de su naturaleza que caracterizan su comportamiento. Entre las más importantes podemos mencionar las siguientes. Son combustibles. La mayoría de los compuestos orgánicos tienen la propiedad de arder en presencia del oxígeno. Tienen solubilidad. Algunos compuestos orgánicos son solubles en disolventes orgánicos, como el plástico en gasolina, mientras que los otros son solubles en agua, como en el alcohol y en el azúcar. Presentan isomería. Es la propiedad de formar diferentes compuestos con el mismo número de átomos. Por ejemplo, la fructosa y la glucosa, con compuestos diferentes que tienen la misma cantidad de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pueden presentar aromaticidas. Ciertos compuestos orgánicos presentan aromaticidas debido a que poseen una estructura de anillos, con enlaces simples y dobles intercalados. Por ejemplo, productos con benceno como la gasolina, las pinturas y los disolventes. Puntos de ebullición y fusión. Los compuestos orgánicos suelen registrar puntos de ebullición y fusión bajos. Tipos de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos tienen propiedades y características que los hacen muy diferentes de los compuestos inorgánicos. Muchas de estas características permiten clasificarlos de maneras diferentes, lo que da origen a distintos tipos de compuestos orgánicos. Los criterios de clasificación más importantes son según su origen, según su estructura y composición, según su polaridad, según el grupo funcional. Tipos de compuestos orgánicos según su origen. Según de dónde provengan, los compuestos orgánicos pueden ser compuestos orgánicos naturales, son las sintetizadas por los seres vivos y se llaman biomoléculas. Por provenir directamente de los seres vivos, la celulosa es un buen ejemplo, ya que es el compuesto orgánico natural más abundante de la Tierra. Compuestos orgánicos sintéticos son sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas o sintetizadas por el hombre. Se refiere a aquellos compuestos orgánicos que son sintetizados por químicos en un laboratorio o en una planta química, por ejemplo los plásticos, ya que todos los plásticos que utilizamos en diario son sintéticos y también incluyen al de los medicamentos. Tipos de compuestos orgánicos según su estructura y composición. De acuerdo a los átomos que lo conforman y a la forma en la que estos átomos están unidos entre sí, los compuestos orgánicos pueden ser hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos, compuestos heterocíclicos y compuestos organometálicos. Los hidrocarburos alifáticos son formados únicamente por carbono e hidrógeno y donde los carbonos forman cadenas abiertas, bien sean lineales o ramificadas. Estos incluyen los alcanos, los alcalenos y los alquinos. Los hidrocarburos aromáticos. Los compuestos que pertenecen a esta familia también son denominados arenos. Contienen ciclos insaturados, es decir, que aún pueden tener más hidrógeno, que presentan una gran estabilidad molecular. Esta propiedad se denomina aromaticidad y es característica del benceno y de todos sus derivados. Compuestos heterocíclicos.
son compuestos cíclicos en los que uno o más átomos de carbono son reemplazados por un heteroátomo que puede ser oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo. Unos ejemplos son la piridina y el furano. Los compuestos organometálicos son una clase especial de compuestos que están a mitad de camino entre ser orgánicos e inorgánicos. Estos se caracterizan por tener una parte orgánica con un heteroátomo. Estos son el oxígeno, el nitrógeno, el azufre o el fósforo, enlazado covalentemente a un metal como cobre, hierro y otros. Tipos de compuestos orgánicos según la polaridad. También podemos clasificar los compuestos orgánicos en polares y apolares. Compuestos orgánicos polares. Estos compuestos poseen enlaces covalentes polares con átomos como nitrógeno y oxígeno, que hacen que la molécula entera sea polar. La mayoría de esos compuestos son solubles en agua. Compuestos orgánicos apolares son aquellos que no tienen enlaces polares o las polaridades de sus enlaces se cancelan entre sí. Estos compuestos no son solubles en agua. Tipos de compuestos orgánicos según sus grupos funcionales. Los ésteres. Formulación. Resultan de la combinación de un alcohol con un ácido orgánico. La nomenclatura. Proceden de condensarse ácidos con alcoholes y se nombran como sales del ácido del que provienen. Los éteres, su formulación es cuando una cadena de carbonos presenta un átomo de oxígeno intercalado, y su nomenclatura consiste en nombrar alfabéticamente los dos grupos alquilinos que parten del oxígeno. Ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que se caracterizan por la unión de un grupo carboxilo a un grupo alquino o guarilo. Para nombrarlos, según la IUPAC, se reemplaza la terminación ano del alcano por ico u oico, dependiendo del caso. Un ejemplo es el ácido metanoico, pero es más conocido como ácido fórmico, o el ácido etanoico, también igual conocido como ácido acético. El grupo aldeíno. Son compuestos orgánicos caracterizados por poseer un grupo carbonílico. Un carbonílico es el que se obtiene separando un hidrógeno del formaldehído. Para nombrarlos, según la regla, nos dice que tenemos que reemplazar la terminación ol del alcohol por al. Cuando una cadena contenga dos funciones aldehídas, se utiliza el prefijo dial. Algunos ejemplos son el metanal, conocido también como formaldehído, el etanal como acetaldehído. Amina, formulación. Se forman por la unión del carbono a un grupo amina. Nomenclatura. Las aminas se pueden nombrar como derivadas de alquilamina o alcanoaminas. Amidas, formulación. Las amidas se pueden obtener por reacción de aminas con haluros de alcanoilo y anhidrios. Nomenclatura. Las amidas se nombran como derivados de ácidos carboxílicos, sustituyendo la terminación oico del ácido por amidas. Alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son compuestos formados por carbono e hidrógeno, que solo contienen enlaces simples como un carbono más otro carbono. Cumplen la fórmula general CnH2n más 2, donde n es el número de carbonos de la molécula. Por ejemplo, etano y propano. Los alquenos son hidrocarburos que contienen enlaces dobles de carbono y se emplean frecuentemente con la palabra olefina como sinónimo. Ejemplos, eteno y propeno. Y los alquinos son hidrocarburos que contienen enlaces triples de carbono. Y la fórmula molecular general para alquinos
acíclicos es CnH2n-2 y su grado de insaturación es 2. Por ejemplo, etino y propino.